¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden tras las paredes de una mansión aparentemente perfecta? Conoce a Andrés Castillo, un carismático millonario que parece tenerlo todo. Un próspero imperio empresarial, una extensa finca en el prestigioso barrio de Pedralbes en Barcelona, y una hermosa esposa, Sofía, que espera a su segundo hijo. Pero bajo la apariencia de lujo y felicidad conyugal, yace una desgarradora traición. Noche tras noche, Andrés se escabulle al amparo de la oscuridad, dejando a Sofía angustiada y sospechosa. En un único y explosivo enfrentamiento, sus peores temores se hacen realidad. Sigue leyendo para descubrir los escandalosos giros de este apasionante drama familiar. No olvides darle a me gusta a esta historia y suscribirte para no perderte más relatos impactantes. Andrés Castillo era un nombre que aparecía con frecuencia en las revistas financieras y los noticieros de negocios. Con solo 37 años, se había convertido en el CEO de un vasto conglomerado de bienes raíces y tecnología, Castillo Global. Todos los que conocían a Andrés por primera vez lo encontraban magnético, alto, de hombros anchos, con una confianza tan practicada que uno sentía que todo era posible si él estaba al mando. Sin embargo, a pesar de toda su gloria pública, Andrés era en el fondo un hombre complicado. Estaba casado con Sofía Castillo, antes Sofía Vargas, quien había sido su novia de universidad. Sofía, de 35 años, era en muchos sentidos el polo opuesto de Andrés. Mientras él poseía ese aura de grandeza, Sofía era dulce y modesta, prefiriendo noches tranquilas en familia a las galas ostentosas. Su matrimonio tenía todos los ingredientes de una historia de amor atemporal. Dos estudiantes brillantes de la Universidad de Salamanca, unidos por sesiones de estudio, almuerzos de domingo y trabajo voluntario en un refugio de animales local. La ambición de Andrés lo impulsó a través de los rangos, eventualmente trayéndole una riqueza más allá de sus sueños más salvajes. Sofía, por su parte, eligió seguir una carrera en educación infantil temprana antes de convertirse en ama de casa después del nacimiento de su hija, Luna. Su hija tenía ahora 4 años, una niña vivaz, con la sonrisa traviesa de Andrés y los ojos conmovedores de Sofía. Luna era la luz del hogar de los Castillo, una niña de ojos grandes, con cabello oscuro y rizado, que traía destellos de alegría a cada rincón de la mansión. A Sofía le encantaba ser madre, y con 6 meses de embarazo de su segundo hijo, estaba encantada de darle un hermanito o hermanita a Luna. Todo en la vida de Sofía parecía dorado. Un hogar inmenso en Pedralbes, abuelos cariñosos por ambas partes, una hermana afectuosa llamada Elena García, que la visitaba a menudo, y un círculo de amigos que crecía cada año. Sin embargo, cualquiera que prestara mucha atención podría haber notado sutiles grietas formándose en la brillante superficie de su vida. Andrés solía estar a menudo de viaje de negocios, dejando a Sofía sola en esa extensa mansión. El personal, amas de llaves, una niñera y un chófer, se encargaba de las necesidades diarias de Sofía, pero nunca podían llenar el vacío emocional que Andrés dejaba. Sofía se acostumbró a cenas solitarias en un comedor para 20 personas. Las noches a menudo se convertían en horas inquietas y ansiosas, esperando los mensajes de texto de Andrés, confirmando que había aterrizado a salvo o que tenía una teleconferencia tardía. Una noche, Sofía comenzó a sentir punzadas de duda. Recordó la forma en que Andrés solía mirarla, como si ella fuera todo su mundo. Ahora, sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Se habían vuelto distantes,
como si parte de él estuviera perpetuamente en otro lugar. Ni siquiera los gritos emocionados de Luna de «¡Papá está en casa!» encendían la misma chispa en él. Sofía intentó desterrar sus sospechas. La vida podía ser estresante para un hombre que controlaba un imperio multimillonario, se dijo a sí misma. El estrés hacía eso a la gente. Aún así, de vez en cuando, Sofía encontraba recibos extraños en los bolsillos de Andrés, de restaurantes que nunca visitaban juntos, o veía mensajes de texto crípticos parpadeando en su teléfono. Esto le carcomía el corazón. Una vez lo confrontó suavemente. «¿Está todo bien en el trabajo? ¿Has estado tenso?», le decía, acariciándole el hombro. Andrés siempre lo descartaba como las preocupaciones típicas de un ejecutivo ocupado. Cuando Andrés recibió una llamada telefónica una noche y, momentos después, afirmó que había surgido una reunión de emergencia a medianoche, el corazón de Sofía se aceleró. Una reunión a medianoche en el centro de Barcelona, tan urgente que tenía que irse de inmediato. Sintió que el estómago se le revolvía mientras lo veía marcharse. El personal fingía no notar nada extraño, aunque Sofía era consciente de los susurros cada vez que Andrés se embarcaba en estas escapadas nocturnas. Veía las miradas de simpatía y lástima en los ojos de la criada. Algo no estaba bien, y en su instinto, Sofía podía sentir una tormenta gestándose. Nunca imaginó, sin embargo, cuán violenta sería esa tormenta, una que destrozaría sus ilusiones de un matrimonio perfecto y la lanzaría a un mundo de angustia, traición y resiliencia que nunca creyó posible. Sofía se despertó a la mañana siguiente con el corazón apesadumbrado. El sueño la había eludido después de la partida nocturna de Andrés. Dio vueltas y vueltas, sintiendo un dolor ardiente en el pecho, pero se dijo a sí misma que necesitaba pruebas antes de hacer suposiciones. Después de llevar a Luna a la guardería, Sofía se aventuró al comedor. El personal, demasiado educado para mostrar preocupación abierta, mantuvo su habitual deferencia. Andrés, por su parte, no estaba en la mesa. Rara vez lo estaba ya, especialmente las noches que trabajaba hasta tarde. Sofía se obligó a comer una tostada, su estómago rebelándose con náuseas matutinas y ansiedad. El embarazo se sentía más abrumador que nunca, físicamente agotador, con la espalda dolorida, los pies hinchados y sus hormonas haciéndola más sensible a cada cambio en el comportamiento de Andrés. Ese día, Sofía decidió visitar a su hermana, Elena García, que vivía a poca distancia en el barrio de Gracia. Elena era un alma pragmática, del tipo que enfrentaba los problemas de frente con una valentía inquebrantable. Después de que el chofer de Sofía la dejara en la modesta pero acogedora casa de Elena, sintió que sus hombros se relajaban un poco. El lugar de Elena estaba muy lejos de la mansión Castillo. No había grandes fuentes ni hectáreas de césped cuidado, pero tenía calidez y una sensación de auténtico confort. Las hermanas se sentaron en un sofá color crema, con el gato de Elena, Galleta, posado en el respaldo del sofá, moviendo la cola, como si sintiera la tensión de Sofía. «Cuéntamelo todo, Sophie», dijo Elena mientras le ofrecía un vaso de agua. «Estás pálida». Sofía intentó serenar su voz, pero las palabras salieron a borbotones. Le contó a Elena sobre las frecuentes ausencias de Andrés, la llamada telefónica a medianoche, los recibos sospechosos. Aunque no tenía pruebas concretas, cada fibra de su ser gritaba que Andrés estaba tramando algo más allá de las preocupaciones comerciales ordinarias. Elena escuchó, con expresión grave. «¿Se lo has preguntado directamente?», preguntó,
echándose su liso cabello negro por encima del hombro. Sofía suspiró, sintiendo que las lágrimas le picaban los ojos. Sí, siempre dice que es por trabajo, o que me estoy imaginando cosas. Y quizás sí, quizás solo estoy hormonal. Pero algo no está bien. Elena se golpeó la barbilla pensativamente. No estás loca ni paranoica. Estás embarazada y eres sensible a los cambios en tu entorno. Andrés ha cambiado, Sophie. Lo he visto en la forma en que apenas habla en las reuniones familiares. Siempre está revisando su teléfono. Me dices que has encontrado recibos que no tienen sentido. Tú lo conoces mejor. Confía en tus instintos. Aunque esta conversación le quitó un peso del corazón a Sofía, el simple hecho de que alguien le creyera, la sensación de pavor persistía. Esa misma noche, Andrés llegó a casa cerca de las 2 de la madrugada, sin más explicación que largas negociaciones con un importante cliente internacional. Se quitó su traje a medida y se dejó caer en la cama, sin notar que Sofía estaba completamente despierta, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Unas noches después, las sospechas de Sofía se solidificaron. Se despertó en mitad de la noche con un zumbido sordo, solo para ver a Andrés saliendo sigilosamente de la habitación. Las luces del pasillo estaban apagadas, y afuera, bajo el resplandor plateado de la luna, observó desde la ventana cómo Andrés se subía al asiento del conductor de su Maserati azul medianoche, acelerando sin siquiera mirar atrás. Esa descarada partida le cortó el alma a Sofía como una cuchilla. Ni siquiera intentó volver a dormir. Su mente giraba, conjurando las peores posibilidades. Por la mañana, decidió actuar. Sofía llamó a un contacto personal, Javier Cortés, un investigador privado conocido por Elena a través de un amigo en común. Javier había ayudado a Elena una vez, cuando un antiguo propietario se negaba a devolverle la fianza, y era muy recomendado por su discreción y minuciosidad. Sofía nunca pensó que llegaría a contratar a un detective para vigilar a su marido, pero la desesperación superó su orgullo. Cuando llegó Javier, Sofía le pidió absoluta discreción. Le dio las fechas y horas en que Andrés solía salir de casa, y le entregó fotografías del Maserati de Andrés y las direcciones de todas sus oficinas. Javier, un hombre fornido con ojos amables, escuchó atentamente e hizo preguntas que aceleraron el pulso de Sofía. ¿Con qué frecuencia sale por la noche? ¿Ha notado algún patrón en particular? ¿Tiene una asistente personal que podría estar cubriéndolo?, preguntó Javier, garabateando notas en una pequeña libreta de cuero. Sofía respondió lo mejor que pudo. Cuando estuvo satisfecho, Javier prometió comenzar la vigilancia de inmediato. Entiendo la sensibilidad de esta situación, dijo, con voz firme, y le prometo que, pase lo que pase, obtendrá la verdad. Esa noche, Sofía paseó por el dormitorio, esperando que Andrés regresara. Para su sorpresa, llegó a casa a una hora razonable. No ofreció explicaciones, ni disculpas, solo un bostezo cansado. Sofía intentó leer su expresión, buscando cualquier signo de culpa o arrepentimiento, pero su rostro era tan inescrutable como una piedra pulida. Le pareció escalofriante que pudiera estar tan tranquilo. A la mañana siguiente, una serie de mensajes de texto de Javier aparecieron en su teléfono. Cada mensaje traía una descarga eléctrica de miedo e inevitabilidad. «Tengo algo», decía uno. «Necesito más tiempo para confirmar», decía otro. Sofía apenas podía respirar, y mucho menos comer o concentrarse en su cuidado prenatal. Todo lo que podía hacer era esperar el día en que Javier le presentara la evidencia
que destrozaría su matrimonio. En una semana, Javier Cortés reunió suficiente información para sacudir el ya frágil mundo de Sofía. El investigador privado solicitó una reunión en un discreto café en el barrio de Sarriá. Sofía, ansiosa por evitar cualquier encuentro con personas que los conocieran, usó gafas de sol y un vestido azul marino que ocultaba su creciente barriga. Cuando se deslizó en un reservado en la esquina, Javier la estaba esperando, con el rostro sombrío. «Siento tener que hacer esto», comenzó, colocando una gruesa carpeta sobre la mesa. Pero parece que sus sospechas eran correctas. Sofía apenas podía hablar mientras abría la carpeta. Dentro había fotos de Andrés en restaurantes, en un complejo de apartamentos de lujo y, lo más desgarrador, besando a una mujer con cabello largo castaño. La mujer parecía unos años más joven que Sofía. Era alta y elegante, con un impecable sentido del estilo. Su nombre, reveló Javier, era Victoria Montero. Era una ejecutiva de marketing de una de las filiales de Andrés, una influencer en ascenso a menudo fotografiada en eventos elegantes. Sofía solo pudo mirar fijamente, con lágrimas a punto de derramarse. ¿Dónde fueron tomadas estas fotos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Javier señaló las fotos. «Ese es un lounge en el Paseo de Gracia, y este de aquí es la entrada de un piso en el Example. Según mis observaciones, Andrés ha visitado su lugar 4 veces esta semana, siempre después de medianoche. Se queda unas horas y luego se va al amanecer». El estómago de Sofía se revolvió. Sus ojos se detuvieron en una imagen particular de Andrés, sosteniendo la mano de Victoria, mientras caminaban hacia lo que parecía un elegante bar en la azotea. Él sonreía de una manera que Sofía no había visto en mucho tiempo. Relajado, incluso alegre. El dolor fue inmediato y visceral. «Puedo obtener más detalles si lo desea», ofreció Javier suavemente. «Pero desde un punto de vista profesional, tiene pruebas más que suficientes. Lo siento». Su garganta se sentía reseca. «No, gracias. Esto es suficiente». ¿De qué? De camino a casa. Sofía luchó con emociones contradictorias. Traición, angustia, ira y una extraña y adormecida aceptación de que todo esto era, de hecho, real. Era como si hubiera salido de su propia vida y estuviera mirando desde la distancia, impotente para cambiar lo que veía. Esa noche, Andrés regresó de otra reunión de negocios. Sofía lo confrontó en la sala de estar, con las fotos esparcidas sobre la mesa de café de mármol. Él se congeló en la puerta, el color desapareciendo de su rostro. El tiempo pareció detenerse en ese momento. La risa de Luna resonó desde la guardería de arriba, un suave recordatorio de la vida que estaba a punto de ser destrozada por la realidad de estas imágenes. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Apenas podía mantener la voz firme. La mirada de Andrés se desvió, buscando una mentira, un escape, alguna racionalización. Finalmente, soltó un suspiro tembloroso. «Unos meses», admitió. No se suponía que esto pasara así. La voz de Sofía se quebró. «¿Unos meses? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo, escabulléndote por la noche? Ella sabe que estoy embarazada». Andrés se pasó una mano por el cabello, incapaz de mirar a Sofía a los ojos. «Ella lo sabe», murmuró. «Es complicado, Sophie. Estaba bajo mucho estrés. Nunca quise hacerte daño». «¿Nunca quisiste hacerme daño?», dijo Sofía, su tono más agudo de lo que nunca había oído. «Me mentiste durante meses. Has estado con otra mujer mientras yo estoy aquí, llevando a tu hijo, Andrés». Esperaba que Andrés cayera de rodillas, que suplicara su perdón, que jurara que esto fue un error.
En cambio, ofreció una serie de excusas a medias. Estrés, crisis de la mediana edad, una búsqueda de emoción que sentía que había perdido en su relación. Cada palabra era como sal en una herida abierta. La respiración de Sofía se volvió irregular. Se llevó una mano al vientre como para proteger a su hijo nonato de la fealdad que se desarrollaba. «Vete», susurró. Andrés pareció aturdido, como si no hubiera anticipado su ira. «Sofía, hablemos de esto. Resolvámoslo». Ella rió. Un sonido amargo y hueco. ¿Hablar de qué? ¿De que te escabulles en mitad de la noche para estar con ella? Durante todo este embarazo he estado sufriendo sola mientras tú te lo has pasado de maravilla, por lo que parece. Vete con ella si es donde quieres estar. He terminado. Y así Andrés se fue, aunque no muy lejos, solo a la casa de invitados, en los extensos terrenos de la finca. Su orgullo no le permitía abandonar la propiedad que creía legítimamente suya. Pero para Sofía, esa noche fue el principio del fin. Las ilusiones se habían desvanecido, y ya no había más pretensiones de que Andrés simplemente estuviera sobrecargado de trabajo. La amante tenía un nombre, Victoria Montero, y una cara. Su marido tenía una vida secreta. Sofía pasó los siguientes días en una nebulosa. Andrés seguía en la propiedad, aunque confinado a la casa de invitados, y Luna era la única razón por la que Sofía mantenía alguna apariencia de compostura. Su hija era demasiado pequeña para entender por qué papá dormía de repente en otro lugar, pero percibía la tensión. Hacía preguntas con toda la curiosidad inocente de una niña. «¿Papá hizo algo malo? ¿Por qué ya no desayunan juntos?» El corazón de Sofía se rompía cada vez que tenía que forzar una sonrisa y desviar las preguntas de Luna con un «Solo le estamos dando espacio a papá, cariño». Durante el día, Sofía se ocupaba con sus chequeos prenatales, reuniéndose con Elena para almorzar y organizando algunas obligaciones filantrópicas a las que se había comprometido meses antes. Por la noche, lloraba en silencio en su habitación, reviviendo los últimos meses de su vida como un disco rayado. Anhelaba los días en que Andrés la abrazaba al regresar de un viaje de negocios y le contaba historias emocionantes de acuerdos corporativos que había cerrado en Hong Kong o Tokio. Extrañaba los momentos de afecto espontáneo, las escapadas de fin de semana a La Rioja, las noches tranquilas que solían pasar viendo viejas películas en blanco y negro. Ahora, cada vez que lo veía pasar por los pasillos de la casa principal para saludar a Luna o hacer una llamada telefónica en el estudio, se le oprimía el pecho. Andrés parecía reacio a empacar sus cosas y marcharse por completo, como si quedarse en la casa de invitados preservara una mínima parte de control sobre su matrimonio y su familia. Sofía comenzó a darse cuenta de que Andrés ya no era el hombre con el que se había casado. Era protector de su reputación por encima de todo. Sospechaba que, para él, admitir ante familiares y amigos que su matrimonio se estaba desmoronando sería un golpe a su imagen. Quizás también se sentía genuinamente culpable por haberla herido, pero no lo suficientemente culpable como para dejar ir a Victoria. Una tarde, mientras Sofía leía en el solarium con Luna, escuchó la voz de Andrés desde el pasillo. Estaba hablando por teléfono. Se tensó, escuchando la mención de Victoria. En cambio, lo escuchó discutir un nuevo acuerdo de adquisición con alguien llamado Ricardo Torres, uno de sus socios comerciales clave. El tono de voz de Andrés denotaba atención.
Sofía reconoció que se sentía acorralado, no solo en su vida personal, sino también en sus tratos profesionales. Luna, ajena al drama adulto que la rodeaba, continuó coloreando en un blog de dibujo. Sofía se preguntó si sería mejor para Luna llevarla a otro lugar, lejos de este ambiente asfixiante. 2 días después, Andrés acorraló a Sofía en la sala de estar, con una extraña vacilación en su rostro. El orgullo en sus ojos se había atenuado. «Sophie», comenzó, «creo que necesitamos hablar sobre cómo seguir adelante». Sofía se cruzó de brazos protectoramente. «¿Seguir adelante? Te pedí que te fueras». Andrés frunció el ceño, la frustración brillando en su rostro. «Mira, no puedo simplemente dejarlo todo. Tengo responsabilidades aquí, mi hija, nuestro hijo nonato y el negocio que se dirige desde esta propiedad. Yo todavía te amo, Sophie. Créelo o no, lo hago». Ella resistió la tentación de burlarse. «Me amas tanto que estuviste dispuesto a escabullirte con otra mujer». Sus ojos parpadearon. Estoy confundido. Victoria es una distracción, un escape. Pero no es tan simple». Sofía cerró los ojos, pellizcándose el puente de la nariz. Podía sentir a su bebé moviéndose dentro de ella, un pequeño recordatorio de que la vida seguía adelante, sin importar cuán rota se sintiera. «Bueno, para mí es simple», logró decir. «Tomaste una decisión. Me traicionaste. ¿Crees que me voy a quedar aquí, embarazada y humillada, para que puedas tenerlo todo? Quizás alguna vez fui así de ingenua, pero he terminado». Andrés dio un paso más. Su voz temblaba ligeramente. «Quiero participar en la vida del bebé. Y de Luna. No quiero perder a mis hijos». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Por un momento, vio un destello de sinceridad en su mirada, un atisbo del Andrés que solía conocer. «No te negaré a tus hijos», susurró, «pero ya me has perdido a mí». La conversación terminó allí, abrupta, dolorosamente. Andrés regresó a la casa de invitados y Sofía se quedó sola en la mansión, que ahora se sentía como una prisión. Sabía que el personal susurraba sobre las tensiones, que la miraban con lástima al pasar. Comenzó a empacar pequeños objetos, sin estar segura de si estaba lista para irse, pero necesitando una sensación de control. Mientras doblaba la ropa de Luna y su propia ropa de maternidad, se dijo a sí misma que necesitaba un plan real, para escapar de este ambiente tóxico. ¿Qué harías tú en la situación de Sofía? ¿Te quedarías o te irías? Las noticias del romance de Andrés finalmente llegaron a oídos de sus familias y amigos cercanos. Quizás el personal había dejado escapar algo. O tal vez Elena se lo había confiado a una amiga, que se lo confió a otra amiga, y así sucesivamente. Antes de que Sofía pudiera contener el daño, sus padres, Roberto y Carmen Vargas, llegaron de Valencia visiblemente angustiados. Roberto era un policía retirado, ferozmente protector de sus hijas. Casi golpea la puerta de Andrés en la casa de invitados, exigiendo una explicación. Sofía tuvo que intervenir para evitar que su padre empeorara la situación. Carmen, por otro lado, pasó horas al lado de Sofía, acariciándole el cabello mientras lloraba. Mientras tanto, los propios padres de Andrés, Nicolás y Penélope Castillo estaban indignados por el escándalo que amenazaba con empañar el nombre de los Castillo. Aunque Nicolás era conocido por ser un tradicionalista incondicional y un padre severo, condenó la infidelidad de Andrés. Penélope intentó negociar una reconciliación, sus súplicas pronunciadas con una voz temblorosa de furia reprimida. Para los Castillo, la fachada de perfección
importaba por encima de todo, y el romance de Andrés con una empleada era la peor pesadilla de relaciones públicas. En medio de estas confrontaciones familiares, Victoria Montero hizo su presencia conocida en los medios. Algunas fotos de paparazzi aparecieron en línea, capturando a Andrés y Victoria en Barcelona, alimentando aún más los rumores de sus escapadas extramatrimoniales. Sofía se estremecía cada vez que veía el nombre o la cara de Victoria en las redes sociales, a menudo acompañada de columnas de chismes morbosos que especulaban sobre la lealtad de Andrés a su esposa. Los titulares eran tan sensacionalistas como crueles. ¿Andrés Castillo cambia su matrimonio por una llama más joven? ¿O esposa embarazada abandonada? El escándalo Castillo se profundiza. Lo que más hirió a Sofía, sin embargo, fue la tibia defensa de Andrés hacia ella. Los comunicados de prensa de Castillo Global simplemente decían: no comentamos asuntos personales, mientras que las propias redes sociales de Andrés permanecían cuidadosamente curadas con fotos de eventos corporativos e iniciativas filantrópicas, nada que indicara el caos en casa. El único consuelo de Sofía venía de Luna, quien permanecía felizmente ajena a las complejidades y la crueldad de la vida adulta. Cada noche, mientras Sofía acostaba a Luna, le leía un cuento de hadas o le cantaba una nana, esperando preservar esta fugaz inocencia el mayor tiempo posible. Pero la asfixiante tensión estaba cobrando su precio en la salud de Sofía. En su siguiente chequeo prenatal, su médico expresó preocupación por la presión arterial elevada y le aconsejó minimizar el estrés. «Necesita descansar, señora Castillo», dijo amablemente la doctora Sánchez, ajustándose el estetoscopio alrededor del cuello. «El estrés puede llevar a complicaciones». Sofía forzó una sonrisa. Quería reírse de lo absurdo del consejo. ¿Cómo podía descansar cuando su mundo se estaba desmoronando? Al regresar a casa de la clínica, encontró a Andrés paseando por el vestíbulo, con el ceño fruncido en sus atractivas facciones. «Necesitamos hablar», dijo secamente. «No estoy de humor para escuchar tus excusas», respondió Sofía, esquivándolo. Andrés le puso una mano en el brazo, un toque que le erizó la piel con sentimientos encontrados. «Se trata de la junta directiva de Castillo Global. Están preocupados de que este escándalo dañe nuestra imagen. Quieren que aborde los rumores públicamente». Sofía lo miró fijamente con una mirada penetrante. «¿Así que ahora te importa cómo se ve esto para los demás? No te importó cuando empezaste a escabullirte para ver a Victoria, pero ¿te importa ahora que tu preciado imperio está amenazado?» Él exhaló, la frustración evidente. «¿Crees que estoy orgulloso de lo que he hecho? Cometí un error». «¿Un error?», interrumpió Sofía. «Escabullirte, noche tras noche, acostarte con la misma mujer durante meses, eso no es un error. Eso es una elección». Él abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Sofía lo pasó de largo, dirigiéndose a las escaleras. Sintió una intensa ola de mareo, su presión arterial subiendo. Agarrándose a la barandilla, deseó que su corazón se calmara. El estrés era lo último que necesitaba en ese momento. A medida que los días pasaban lentamente, el punto muerto continuaba. Andrés permanecía en la propiedad, mientras Sofía se encerraba en su dormitorio, tratando de proteger a Luna del drama. La tensión se desbordó cuando, una noche, Sofía escuchó la voz de Andrés alzarse desde la sala de estar. Se arrastró para investigar y lo encontró discutiendo con Victoria por teléfono. La furia en su tono la tomó por sorpresa. «Te dije que esto es complicado», gritó, paseando de un lado a otro.
No puedo simplemente anunciar nuestra relación al mundo, especialmente ahora. Mi familia, mi esposa, está en crisis. Una fría realización amaneció en Sofía. Andrés estaba dividido entre preservar su imagen pública, cuidadosamente elaborada, tratando de evitar que la madre de sus hijos se fuera, y aplacar a Victoria, cuyas ambiciones evidentemente eclipsaban su discreción. Sofía soltó una risa amarga. El hombre que una vez creyó que era su roca se había convertido en un extraño, atrapado en una red de su propia creación. Se alejó silenciosamente de la sala de estar y entró en el dormitorio de Luna, donde su hija dormía profundamente, soñando plácidamente. Esa noche, mientras observaba el rostro sereno de su hija, Sofía decidió que había llegado a su límite. Su bebé nacería en unos meses, y se negó a traer otra vida a este ambiente opresivo. Se iría, con o sin la bendición de Andrés. Había llegado el momento de protegerse a sí misma y a sus hijos. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una sombría determinación. Hizo llamadas a sus padres y a su hermana, explicando que tenía la intención de dejar a Andrés, al menos por un tiempo, y necesitaba un lugar estable donde quedarse. Elena inmediatamente le ofreció su casa, pero a Sofía le preocupaba que el bungalow de 2 habitaciones de su hermana pudiera ser demasiado pequeño con un recién nacido en camino. Sus padres, por otro lado, tenían una residencia más grande en Valencia, suficiente espacio para que Sofía y sus hijos encontraran refugio hasta que decidiera sus próximos pasos. Sofía reunió documentos: su certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Luna, sus registros médicos y suficiente ropa para ella y Luna para durar unas semanas. También sacó una pequeña maleta de artículos para bebés que había estado recolectando en anticipación de la nueva llegada. Pequeños bodys, mantas suaves, algunos juguetes de peluche. El acto de empacar estos objetos inocentes para un niño que estaba a punto de nacer en tal confusión le desgarró el corazón. Para su sorpresa, Andrés no estaba en la casa de invitados esa mañana. Un miembro del personal le informó que se había ido temprano para una reunión urgente. Sofía reprimió una risa sin alegría. Andrés probablemente no tenía idea de que su esposa estaba a punto de irse para siempre. Quizás había ido al piso de Victoria, o tal vez realmente tenía una emergencia de negocios. De cualquier manera, a Sofía no le importaba. A media tarde, el plan de Sofía estaba en marcha. Ella y Luna viajarían a Valencia con Elena, quien había venido tan pronto como recibió la llamada de Sofía. Justo cuando estaban cargando las maletas en el coche de Elena, el elegante Maserati de Andrés se detuvo. Saltó, la alarma brillando en su rostro, al ver a su esposa e hija preparándose para partir. «¿Qué está pasando?», exigió, corriendo para interceptarla. «¿A dónde llevas a Luna?». Sofía le indicó a Luna que subiera al coche primero, no queriendo que su hija presenciara la fealdad de esta confrontación. Luego enderezó los hombros y miró fijamente a Andrés. «Me voy», afirmó, cada sílaba resonando con finalidad. «Necesito espacio. Ya no puedo más, Andrés». El pánico parpadeó en su mirada. «No puedes simplemente llevarte a mi hija. Necesitamos hablar sobre la custodia, sobre los arreglos de vivienda». Ella negó con la cabeza. «No hablaremos de nada hasta que esté en un lugar donde no me esté ahogando en la angustia. Puedes hablar con mi abogado si quieres. Pero por ahora, Luna y yo nos vamos». Se llevó una mano protectoramente al vientre. «Y este bebé viene conmigo». Andrés se acercó, obligándola a mirar esos ojos que una vez habían sentido amor por ella.
Sofía, sé que he sido un idiota. Estoy tratando de resolver las cosas. No hagas nada precipitado. ¿Precipitado? Casi se rió. Estos son meses, quizás años de traición, Andrés. Meses de secretos, mentiras y encuentros nocturnos. Te di mi corazón, mi confianza, y tú lo escupiste. Ya no me importa tu confusión. Me importa el bienestar de mis hijos. Él luchó por encontrar las palabras adecuadas, y por un segundo, Sofía pensó que vio lágrimas brillando en sus ojos. Pero el recuerdo de él besando a Victoria fuera de ese piso apareció en su mente, y su determinación se endureció. Andrés extendió la mano para tomar la suya, pero ella se apartó. «Seamos civilizados por el bien de Luna», dijo suavemente. «Pero no seré irrespetada. Necesito tiempo para sanar y decidir cómo seguir adelante». Con eso, se subió al asiento del pasajero junto a Elena. Andrés se quedó inmóvil, con las manos apretadas en puños a los costados. Sofía se negó a mirarlo hacia atrás mientras se alejaban, concentrándose en cambio en el rostro angelical de Luna en el espejo retrovisor. La niña tarareaba una canción infantil, ajena a la decisión que le cambiaría la vida a su madre. El corazón de Sofía latía con una mezcla de miedo, tristeza y una pizca de alivio. Estaba entrando en lo desconocido, rompiendo lazos con la vida que había construido con tanto esfuerzo con Andrés. Pero también se estaba liberando de las cadenas de la traición. En ese momento, se prometió a sí misma que haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos, incluso si eso significaba empezar de cero por completo. Llegar a la casa de sus padres en Valencia fue como entrar en otro mundo. La casa era una acogedora vivienda suburbana, de una sola planta con un jardín bien cuidado. Roberto y Carmen Vargas recibieron a Sofía con los brazos abiertos, acompañándola a la habitación de invitados que habían preparado. Luna chilló de alegría al ver una cesta llena de juguetes y libros para colorear que sus abuelos le habían preparado. Un esfuerzo considerado para que se sintiera como en casa. A pesar de la cálida hospitalidad de sus padres, Sofía sintió una oleada de emociones encontradas en el momento en que desempacó sus maletas. Se hundió en la cama, presionándose una mano en el vientre y luchando contra la necesidad de llorar. Estaba agradecida de tener un lugar seguro, pero también inundada por una abrumadora sensación de fracaso. Esta no era la vida que había imaginado. Casada con un hombre exitoso, criando a sus hijos en una mansión, solo para terminar de nuevo en la casa de su infancia, con el corazón roto y a la deriva. Elena, al ver la angustia de Sofía, cerró suavemente la puerta del dormitorio detrás de ellas. «Oye», dijo, sentándose junto a su hermana, «no estás sola, Sophie. Mamá y papá te apoyan. Yo te apoyo. Y estás haciendo lo correcto por Luna y el bebé». Sofía asintió, tragándose el nudo en la garganta. «Simplemente nunca pensé que estaría en esta posición. Andrés y yo construimos una vida juntos. Una parte de mí todavía no puede creer que me fui». Elena le puso una mano reconfortante en el hombro a Sofía. «Tenías que hacerlo. No estabas segura allí, emocionalmente, psicológicamente. Y el bebé necesita un ambiente libre de estrés». Esa tarde, Sofía habló en privado con su padre. Roberto, con su exterior brusco, trató de mantener a raya su ira hacia Andrés. Le ofreció algo que Sofía no esperaba: asesoramiento legal. «Tengo un amigo, Marcos Blanco», dijo Roberto en un tono tranquilo y mesurado. «Es un abogado de derecho de familia aquí en Valencia. Te ayudará a resolver la custodia, el apoyo financiero, todo». La cabeza de Sofía dio vueltas. Nunca había considerado lo complicado que podría ser una posible separación,
o divorcio. Andrés podría luchar contra mí, dijo suavemente. No porque me quiera, sino porque no permitirá que su imagen pública sufra un golpe. Intentará manipularlo, o simplemente intentará opacarme con abogados caros. La mandíbula de su padre se tensó. Entonces estaremos preparados. Eres nuestra hija. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. Con el aliento de sus padres, Sofía contactó a Marcos Blanco, organizando una consulta preliminar. Por teléfono, Marcos le proporcionó una lista de documentos que necesitaría para un posible caso de custodia y divorcio. Registros financieros, extractos bancarios, escrituras de propiedades, acuerdos prenupciales, si los hubiera. Sofía se dio cuenta de que apenas conocía la extensión total de las propiedades de Andrés. El hombre tenía riqueza vinculada a numerosas entidades corporativas. La tarea de desentrañar las finanzas parecía desalentadora, pero Sofía siguió adelante. Ahora no tenía elección. Mientras tanto, Luna se adaptó sorprendentemente bien a su nuevo entorno. Quizás fue la novedad de vivir con abuelos que la adoraban, o tal vez la inocencia de la juventud facilitó las transiciones. Todas las noches, Luna insistía en que Sofía le leyera el mismo libro de cuentos, Buenas noches, Luna, tal como solían hacer en Pedralbes. La rutina era un recordatorio reconfortante de que algunas partes de su vida permanecían intactas. A medida que los días se convertían en semanas, las llamadas de Andrés se hicieron más frecuentes. Sofía, con la guía de su médico, había decidido bloquear el estrés y la negatividad tanto como fuera posible, pero permitió que Luna hablara con su padre a través de videollamadas. Observaba desde la distancia cómo Luna charlaba emocionada sobre su nuevo dormitorio y lo bien que se lo estaba pasando con el abuelo Roberto. Andrés hizo varios intentos de hablar directamente con Sofía, pero ella se mantuvo firme. Solo se comunicaría con él por mensaje de texto o correo electrónico sobre asuntos relacionados con el bienestar de Luna. Aún así, la curiosidad la carcomía. Se sentía obligada a revisar las redes sociales en busca de cualquier señal de Andrés o Victoria, pero resistió la tentación, sabiendo que solo abriría nuevas heridas. Una tarde, Sofía recibió una llamada inesperada de una vieja amiga, Miranda Blanco, que trabajaba en relaciones con los medios para una de las iniciativas filantrópicas de Andrés. «Hola, Sofi», dijo Miranda con vacilación. «Solo quería que supieras que ha habido algunos comentarios sobre Andrés y Victoria apareciendo juntos en un evento de gala anoche. Las fotos están circulando. Lo siento mucho». Sofía tragó, su corazón apretándose. Le agradeció a Miranda por informarle. Aunque había dejado a Andrés, escuchar que él estaba paseando con Victoria tan abiertamente todavía le dolía. Trató de concentrarse en su nueva realidad, prepararse para el bebé, asegurar que Luna permaneciera despreocupada y forjar un camino a seguir con asesoramiento legal. Sin embargo, la presencia de Andrés se cernía como una nube de tormenta, amenazando con descargar en cualquier momento. 2 semanas después de llegar a Valencia, Sofía se reunió con Marcos Blanco en persona. Era un hombre alto y de voz suave, que irradiaba competencia y empatía. Se sentaron en su oficina decorada con buen gusto. Una estantería de libros de leyes se alzaba detrás de él. Sofía apretó una carpeta que contenía los documentos que había logrado traer de la mansión. «Dada la evidencia de infidelidad», comenzó Marcos, escaneando la carpeta, «podría solicitar el divorcio por adulterio. Pero España es un estado de divorcio sin culpa, por lo que el romance no necesariamente le otorgará un mejor acuerdo solo por esa razón,
aunque podría influir en la manutención conyugal y las consideraciones de custodia, especialmente si el comportamiento de Andrés afecta el bienestar de los niños. Sofía asintió, sintiendo una oleada de nervios. Andrés es millonario, posiblemente multimillonario, si se considera todo el conglomerado. No quiero ser codiciosa, pero necesito lo suficiente para el futuro de Luna y el nuevo bebé. Marcos se quitó las gafas de lectura y se inclinó hacia adelante. Comprensible. Comencemos solicitando divulgaciones financieras. Andrés estará obligado por ley a proporcionar detalles sobre todos sus activos, ingresos y deudas. En cuanto a la custodia, propondremos un plan de crianza que priorice los mejores intereses de sus hijos. Ella inhaló profundamente. Luchará. No me dejará ir fácilmente. Su orgullo es... Bueno, ya sabes cómo es con los hombres poderosos. Marcos le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Lo manejaremos. Mientras tanto, concéntrese en su salud y el embarazo. Déjeme a mí las complejidades legales. Esa noche, Sofía se quedó despierta en la cama, contemplando la magnitud de su decisión. Sentía que estaba entrando en un campo de batalla donde Andrés tendría todas las ventajas. Riqueza, conexiones, una imagen pública pulida. Pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Sus hijos merecían una madre que estuviera entera, no destrozada por la traición. La reacción de Andrés a los documentos legales llegó rápidamente. Una semana después de la presentación, Sofía recibió un aluvión de mensajes de texto de él, que oscilaban entre la ira y el arrepentimiento. En un momento estaba arremetiendo, acusándola de exagerar, y al siguiente le estaba rogando otra oportunidad. Le resultaba cada vez más difícil navegar por sus cambios emocionales. Durante una videollamada con Luna, Andrés solicitó hablar directamente con Sofía. Ella dudó, pero accedió. El rostro de Andrés llenó la pantalla, una mezcla de desesperación y frustración grabada en sus facciones. «¿Cómo puedes arrastrarnos a los tribunales?», exigió, con la voz temblorosa de ira apenas contenida. «Tenemos una hija juntos, y otro en camino. Deberíamos resolver esto amistosamente. ¿Quieres que Luna crezca en un hogar roto?». Las mejillas de Sofía se encendieron de furia. «Ya estaba roto cuando decidiste tener una aventura. No soy yo quien destruyó nuestro matrimonio, Andrés. Intentamos hablar, pero nunca dejaste ir a Victoria. No me culpes por hacer lo que tengo que hacer». Él se pasó una mano por la cara, suspirando. «No entiendes la presión bajo la que estoy. El negocio está en una posición precaria. La junta está al límite por el escándalo. Estoy tratando de evitar que todo se desmorone». Sofía no pudo evitar la amarga risa que se le escapó. «¿Y qué crees que estoy haciendo yo, Andrés? Estoy embarazada, sola, y tratando de construir una vida para nuestros hijos lejos del caos que creaste». Se miraron a través de la pantalla, el silencio crepitando con tensión sin resolver. Finalmente, Andrés terminó la llamada abruptamente, dejando a Sofía temblando. Una vez, Sofía había visto a Andrés como su caballero de brillante armadura. Ahora era un hombre desesperado por controlar una narrativa que ya no podía manejar. Las semanas se convirtieron en meses, y el embarazo de Sofía avanzó. Cada día traía nuevos desafíos, declaraciones legales, comunicación a través de abogados y el costo emocional de romper un matrimonio que había cultivado durante casi una década. Sin embargo, en medio de la agitación, Sofía encontró fuentes inesperadas de fortaleza. Comenzó a reconectarse con viejos amigos en Valencia y a ser voluntaria en un centro comunitario local que su madre frecuentaba. Aunque estaba muy embarazada, ayudó a organizar programas de lectura para niños
y cuidado infantil básico, encontrando consuelo en la risa de los niños. Le recordaba el gratificante trabajo que alguna vez realizó como maestra. Sofía también encontró apoyo en un pequeño grupo de yoga prenatal. Allí conoció a mujeres de diversas condiciones sociales, cada una con su propia carga: madres solteras, madres trabajadoras, madres primerizas mayores. Estas conexiones permitieron a Sofía compartir su historia y escuchar las experiencias de otras, rompiendo el aislamiento que había sentido durante meses. Cuando le confió a una compañera embarazada llamada Lucía Martínez sobre el romance de Andrés y su batalla legal en curso, Lucía le apretó la mano con calidez. «Superarás esto», dijo con una sonrisa de apoyo. «Tu bebé será más fuerte por tener una madre que se negó a ser destrozada». Días antes de su fecha de parto, Sofía recibió una llamada de Marcos Blanco. «Buenas noticias», dijo, sonando aliviado. El equipo de Andrés envió una oferta para un acuerdo provisional de custodia y manutención. No es definitivo, pero parece que está dispuesto a cooperar, al menos financieramente. La mano de Sofía tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono. «Eso es un progreso. Están sugiriendo la custodia legal conjunta para Luna, contigo manteniendo la custodia física principal. Andrés quiere derechos de visita, que pueden resolverse los fines de semana o mediante visitas programadas en Valencia. También ha acordado cubrir todos los costos médicos de tu embarazo, más la manutención de los hijos. El acuerdo final requerirá más negociación, pero este es un paso positivo». Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Estaba lejos de ser perfecto. Un laberinto de legalidades aún la esperaba, pero al menos por ahora, Andrés estaba reconociendo sus responsabilidades. Sofía sintió un atisbo de esperanza de que, sin nada más, él seguiría siendo un padre presente para Luna y el bebé. Esa noche, puso al día a sus padres. Roberto asintió solemnemente, ofreciendo una rara sonrisa. «Incluso si Andrés lo hace para salvar las apariencias o apaciguar a su junta, es bueno para ti y los niños». Sofía no podía discutir eso. Una sensación de optimismo cauteloso se apoderó de ella, incluso mientras se preparaba para las pruebas emocionales de dar a luz sin un marido a su lado. Se permitió una pequeña chispa de felicidad, imaginando el momento en que tendría a su recién nacido en brazos, libre de las mentiras que una vez habían estrangulado su espíritu. Una noche, pocos días antes de su fecha de parto programada, el teléfono de Sofía vibró. Era Andrés. Ella dudó, con el corazón latiéndole con fuerza, pero contestó. «Estoy en Valencia», dijo, «en un hotel cerca de la casa de tus padres. Necesito verte, por favor». La mente de Sofía se aceleró. «¿Por qué?», preguntó, agarrando el teléfono con más fuerza. «Necesito disculparme», apropiadamente. En contra de su mejor juicio, accedió a reunirse con él en un lugar neutral, una cafetería cercana que cerraba tarde. Estaba a poca distancia de la casa de sus padres, y aunque estaba muy embarazada, sintió que necesitaba esta última conversación cara a cara antes de que llegara el bebé. Encontró a Andrés ya sentado en una mesa de la esquina, sorbiendo una taza de café. Se levantó rápidamente cuando ella entró, ofreciéndose a ayudarla a sentarse. Sofía se negó, bajándose con cuidado en una silla. Durante unos momentos, ninguno habló. Ella notó que Andrés parecía más delgado, con ojeras bajo los ojos. Finalmente, se aclaró la garganta. «Sophie, te ves a punto de explotar», dijo torpemente, con una media sonrisa en los labios. Ella apretó los labios.
Estoy a punto de dar a luz en cualquier momento. Él exhaló, jugueteando con su taza de café. Escucha, lo siento por todo lo que he hecho. Sé que suena vacío ahora mismo, pero necesito que sepas que lamento haberte lastimado. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas que se negó a derramar. ¿Qué quieres de mí, Andrés? Él tragó. Victoria y yo hemos terminado. Lo terminé hace unas semanas. Me di cuenta de que la estaba usando como un escape de mis problemas, y no era justo para nadie involucrado. Sofía levantó una ceja. ¿Y qué? ¿Quieres una medalla? La elegiste a ella en lugar de a mí cuando importaba. Un destello de tristeza cruzó su rostro. Me lo merezco. Pero no se trata solo de culpa. Todavía te amo, Sophie. Lamento que haya tenido que pasar todo este lío para que me diera cuenta de cuánto estaba perdiendo. Sintió una punzada en el pecho, un leve eco del amor que una vez le había tenido. ¿Lo que estás perdiendo? Repitió, con la voz temblorosa. A veces rompemos las cosas tan mal que no se pueden arreglar, Andrés. El amor por sí solo no es suficiente cuando no hay confianza. Él se acercó a la mesa, dudando antes de posar una mano sobre la suya. Sofía, no espero que vuelvas conmigo, pero por favor, déjame estar ahí para ti, para el bebé. Déjame al menos intentar enmendarme. Durante un largo momento, Sofía lo miró fijamente, con recuerdos parpadeando. El día de su boda bajo el sol de Andalucía, el nacimiento de Luna, las noches soñando con un futuro que construirían juntos. La traición de Andrés había empañado esos recuerdos, pero no los había borrado por completo. Retiró su mano suavemente. Me alegro de que estés asumiendo la responsabilidad, dijo, pero no estoy lista para perdonarte. No sé si alguna vez lo estaré. Lo que sí sé es que nuestros hijos merecen un padre presente y honesto. Por su bien, estoy dispuesta a llegar a un acuerdo civil. Andrés asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, susurró. Se separaron esa noche con un entendimiento sombrío de que su relación había cambiado irrevocablemente. 2 días después, Sofía se puso de parto en las primeras horas de la mañana. Corrió al hospital con sus padres a su lado. Las contracciones le atenazaban el cuerpo en oleadas de dolor. El personal preparó su habitación, y su hermana Elena llegó poco después, ofreciendo palabras de consuelo y una presencia constante. En medio del parto, Sofía apretó la mano de Elena, con gotas de sudor rodando por su frente. Gritó con cada contracción, el dolor físico mezclándose con la intensidad emocional de este momento crucial. Después de horas de parto, Sofía dio a luz a un bebé sano. La oleada de alivio y amor que la inundó fue abrumadora. En ese instante, su angustia pasó a un segundo plano ante la feroz protección y devoción que sentía por esta pequeña nueva vida. La noticia llegó a Andrés, quien irrumpió en el hospital, sin aliento y despeinado, poco después del nacimiento del bebé. Sofía estaba exhausta, todavía en la sala de partos, acunando a su recién nacido. Cuando Andrés entró en silencio, se detuvo en el umbral, con lágrimas una vez más asomando en sus ojos. Sofía estudió su expresión, viendo una vulnerabilidad cruda que no había visto en años. Con un asentimiento tentativo, permitió que Andrés se acercara. Se acercó a la cama y miró a su hijo, la admiración y el arrepentimiento cubriendo su rostro. Con cuidado, ella le permitió sostener al bebé por un momento. En esa tregua silenciosa y frágil, ambos padres reconocieron la nueva vida que habían creado, el vínculo que los uniría para siempre, incluso si su matrimonio se había fracturado sin posibilidad de reparación.
Sofía respiró temblorosa. No sabía qué le depararía el futuro, si finalizarían el divorcio o si Andrés realmente cambiaría. Pero por ahora, se centró en lo que más importaba: la salud de sus hijos y su propia determinación recién descubierta. Había abandonado una mansión y un estilo de vida que muchos soñaban, pero también había escapado de una red de mentiras. Y en sus brazos sostenía una razón para creer que vendrían días mejores. Comenta abajo qué te pareció la historia de Sofía y si crees que Andrés merece una segunda oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional de amor, traición y resiliencia. El viaje de Sofía demuestra que incluso frente a la angustia, una persona puede encontrar la fuerza para defenderse y proteger lo que realmente importa: la familia, la autoestima y el bienestar emocional. Fuimos testigos de cómo una mujer recuperó su independencia, buscando refugio con sus seres queridos y reconstruyendo su vida mientras se preparaba para dar la bienvenida a un nuevo hijo. Las acciones de Andrés sirven como un recordatorio de que la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Sin embargo, en los momentos más oscuros, todavía puede haber destellos de redención y esperanza de cambio. Si la historia de Sofía te pareció apasionante e inspiradora, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias poderosas de resiliencia, coraje y empoderamiento. Mantente atento a nuestra próxima historia. Y nunca olvides que la verdadera fuerza a menudo nace de las pruebas más desafiantes de la vida.